¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos a una resolución más de la parte del examen de física. En esta ocasión haremos la resolución del examen número 12. Procederemos de la misma manera que en los exámenes anteriores. Resolveremos el área 1 y los compañeros de las demás áreas cotejarán con el ejercicio de área 1 al área que le corresponde. En esta ocasión todos los ejercicios están comprendidos en el área 1. Así que empecemos. Pregunta número 41. La pregunta número 41 nos dice: manteniendo el voltaje de un conductor constante, ¿en cuál de los siguientes fenómenos se pone de manifiesto la ley de Ohm? Entonces, en esta ocasión hablamos de la ley de Ohm. Recordemos que la ley de Ohm nos dice que corriente es igual a voltaje dividido resistencia. Entonces buscamos la opción que nos diga algo referente a voltaje y resistencia. Entonces nos damos cuenta que puede ser el inciso A o que también puede ser el inciso C. Entonces recordemos que resistencia y corriente son inversamente proporcionales. Eso quiere decir que si una de esas cantidades aumenta, la otra tiene que disminuir. Entonces buscamos algo relacionado a esa parte y nos damos cuenta que se encuentra en el inciso A. Al aumentar la resistencia eléctrica del conductor, disminuye la cantidad de corriente eléctrica que fluye en dicho conductor. Pregunta número 42. Dice: un señor está jalando un bloque de 10 kilogramos con una cuerda que forma un ángulo de 20 grados con la horizontal, como se ve en la figura. Si él aplica una fuerza de 100 newtons y existe una fuerza de fricción de 10 newtons, ¿cuál es la aceleración del bloque? Considere seno de 20 grados igual a 0.34 y coseno de 20 grados igual a 0.93. Recordemos que esto es una pregunta sobre segunda ley de Newton, en donde tenemos que encontrar la componente x del vector que tiene el ángulo, donde recordemos que la componente x del vector es igual a la magnitud por el coseno del ángulo, por lo tanto seno del ángulo no lo necesitamos, y les he dicho que si un valor no lo necesitamos, táchenlo para que no cometan el error de ocuparlo. Entonces, como la fuerza de la componente x va a la derecha y la fuerza de fricción va a la izquierda, entonces tenemos que restarlas. Entonces hacemos nuestro cálculo. La componente x, que es fuerza por coseno del ángulo, menos la fuerza de fricción, que son los 10 newtons, nos queda en este caso serían 100 newtons multiplicado por el coseno, que es 0.93, y eso hay que restarle 10 newtons. 100 por 0.93 nos queda 93, menos 10 newtons, eso nos quedan 83 newtons de fuerza, que es el valor que hay que ocupar para hacer nuestro cálculo de aceleración, que por segunda ley de Newton, recordemos, aceleración es igual a fuerza dividida masa. La fuerza son 83 newtons, la masa que nos da el ejercicio en esta ocasión son 10 kilogramos, entonces sobre 10 kilogramos y 83 dividido 10 nos quedan 8.3 metros sobre segundo cuadrado, que viene en el inciso D. Pregunta número 43. Para hervir cierta masa M de agua es necesario elevar su temperatura desde una temperatura inicial TI hasta 100 grados Celsius, para lo cual se necesita una cantidad de calor igual a. Esta es una pregunta sobre calor. Recordemos que calor, Q, lo calculamos como masa por calor específico por temperatura final menos temperatura inicial. En este caso nos estaban dando como temperatura final 100 grados Celsius, por lo tanto calor nos queda como masa por calor específico por 100 grados Celsius menos la temperatura inicial, y era lo que teníamos que buscar como opción a respuesta, y en este caso la opción a respuesta venía en el inciso D. Pregunta número 44.
Si a un cuerpo se le aplica una fuerza constante de magnitud F y recorre una distancia d en un mismo sentido de la fuerza, entonces el trabajo mecánico producido por dicha fuerza sobre un objeto de masa A está dado por. Este es una pregunta sobre el concepto de trabajo mecánico. Recordemos que por definición, trabajo mecánico, que se denota por la letra W mayúscula, es simplemente fuerza por distancia, que se encuentra en el inciso A. Pregunta número 45. Dos niños del mismo peso se balancean cada uno en un columpio. En un determinado instante, ambos se encuentran a la misma altura, pero en extremos diferentes, como lo muestra la figura. ¿Cómo son las energías potenciales E sub P de cada uno? Pregunta sobre concepto de energía potencial. Recordemos que la energía potencial depende de la masa, la gravedad y la altura a la que se encuentra el objeto. En este caso, como nos decía que tienen el mismo peso, eso implica que las masas son iguales. Entonces, masas iguales. Como se encuentran en el mismo planeta, la gravedad es la misma para ambos niños. Y de acuerdo al esquema, e incluso en el mismo texto, nos dicen que se encuentran a la misma altura. Entonces, la altura también son iguales. Y si las masas son iguales, la gravedad es igual, la altura es igual, por lo tanto las energías potenciales son iguales. Pero muy importantes, son diferentes de cero. ¿Por qué son diferentes de cero? Porque recuerden, solo será cero si se encuentran a nivel del suelo, que no sucede aquí, o si suponemos que se encuentran en el espacio exterior, lo cual no sucede. Por lo tanto, tenemos que buscar energías potenciales iguales diferentes de cero que se encuentra en el inciso D. Pregunta número 46. Si una persona golpea una pelota con una masa conocida y la acelera a un valor conocido, podemos conocerla. Recordemos, tenemos masa, aceleración. Por lo tanto, con masa y aceleración podemos conocer la fuerza, y eso por, no se les olvide, segunda ley de Newton. Inciso A. Pregunta número 47. La siguiente gráfica representa el movimiento de un objeto. Determina la velocidad media del objeto en los primeros 15 segundos. Una gráfica de distancia y tiempo es una línea diagonal. Eso se trata de un movimiento rectilíneo uniforme, donde el movimiento rectilíneo uniforme, recordemos que la velocidad siempre es constante. Eso quiere decir que podemos hacer el cálculo en cualquier instante del tiempo y siempre obtendremos el mismo valor, en donde la velocidad la podemos calcular con la distancia dividida el tiempo. Entonces, sugerencia siempre es tomamos los valores más pequeños para simplificar cálculos. En este caso, la pareja sería 10 y 6. Entonces, hacemos la división de 10 metros dividido 6 segundos. 10 metros dividido 6 segundos. Y 10 metros dividido 6 segundos es exactamente 1.6 metros sobre segundo. Respuesta inciso B de bien. Pregunta número 48. ¿Cuál de las siguientes características pertenece al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Recordemos que tiene dos características. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado tiene dos características. Uno, que se mueve en línea recta, y el otro, que mantiene una aceleración constante. Tenemos que buscar alguna de esas dos características.
En este caso, nuestras opciones de respuesta decían aceleración cambia, la aceleración es siempre cero, la aceleración es siempre constante, la aceleración cambia aleatoriamente. La única que coincide con alguna de las características es la que dice que la aceleración es siempre constante. Por lo tanto, respuesta al ejercicio, inciso C. Pregunta número 49. Un trozo de unicel es sumergido en agua. La densidad del unicel es de 0.2 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico y la densidad del agua es de 1 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico. La pregunta es ¿qué fracción del unicel estará sumergido? Recordemos que en esta ocasión se trata de principio de Arquímedes. Cosas que flotan, y recordemos que la operación básica en este principio es densidad del objeto entre densidad del fluido. En esta ocasión el objeto es el unicel y tiene un valor de 0.2 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico. Y el fluido, que es el agua, tiene una densidad de 1 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico. Ya que tenemos, nos debemos de fijar qué nos están preguntando. En este caso es fracción, y cuando hablamos de fracción les dije que lo que teníamos que hacer era esa operación manejarla como una fracción, así que la simplificamos. Unidades arriba y unidades abajo las podemos simplificar. Por 10 a la 3 arriba y por 10 a la 3 abajo podemos simplificar. Y entonces ahora había que manipular el 0.2 dividido 1. Para manipularlo como fracción, lo que tenemos que hacer es recorrer el punto decimal arriba, y por lo tanto también habría que recorrerlo en la parte de abajo, y por lo tanto habría que agregar un 0. Entonces esto se convertiría en 2 décimos, y simplificado 2 décimos sacando mitad de arriba y mitad de abajo nos queda 1/5. Por lo tanto, la respuesta, inciso A. Recuerden, lo que se hace en una fracción en la parte de arriba, se hace también en la parte de abajo, no solo en una parte, mucho cuidado. Y recordemos aquí una cosa más que hay que ver, es si nos preguntan si se encuentra sobre la superficie, pero en este caso no, solo nos preguntan por lo que se encuentra sumergido, así que no hay que hacer el tercer paso. Pregunta número 50. Al colocar una servilleta en agua, esta sube por la servilleta debido a la, recuerden que eso es por capilaridad. Y el hecho de que un mosquito se pare sobre el agua de un estanque sin hundirse se debe a la tensión superficial. Entonces, lo que buscamos es la opción que nos diga capilaridad y tensión superficial. Mucho cuidado en ese orden, el orden importa. Por lo tanto, la respuesta tenía que ser el inciso A. Primero capilaridad y después tensión superficial. Pregunta número 51. Ley que establece que no es posible llegar a una temperatura de 0 Kelvin. Recuerden, el 0 Kelvin es la tercera ley de la termodinámica. Respuesta, inciso D. Pregunta número 52. ¿Cuál es la corriente que pasa por un resistor de 50 ohms si hay una diferencia de potencial de 180 volts entre sus extremos? Recordemos, corriente, resistencia y voltaje, sí o sí es ley de Ohm. Ley de Ohm, que nos dice que la corriente es igual al voltaje dividido resistencia. El voltaje es de 180 volts, la resistencia es de 50 ohms y hay que hacer ese cálculo. Ahí podemos simplificar un 0 arriba y un 0 abajo y solo es hacer la división de 18 dividido 5, que 18 dividido 5 es exactamente 3.6 amperes. Recuerden, corriente se mide en amperes. Respuesta, inciso D.
Pregunta número 53. Una resistencia de 14 ohms está conectada en serie con una de 8 ohms en un circuito. Si se aplica una diferencia de potencial de 20 volts, ¿cuál es el valor de la resistencia equivalente del circuito? Se trata de resistencias en serie. Recordemos que en resistencias en serie, la resistencia equivalente es igual a la suma de las resistencias. Suma de resistencias. Eso quiere decir que el valor del voltaje que nos dan es un distractor y ese no lo tomamos, solo tomamos las resistencias. Las resistencias, una es de 14 ohms y la otra es de 8 ohms y simplemente hay que sumar 14 más 8 y 14 más 8 es 22 ohms. Por lo tanto, la respuesta es el inciso A. Pregunta número 54. Maxwell predijo que en el espacio vacío la variación del campo eléctrico produce. Recuerden que vamos de campo eléctrico, nos dirigimos a campo magnético. Vamos de campo eléctrico a campo magnético y la opción que tenía el campo magnético era el inciso A, un campo magnético cerrado. No se les olvide, siempre los campos magnéticos son cerrados. Pregunta número 55. Una onda es una perturbación de un medio que transporta, recuerden, las ondas siempre transportan energía. No transportan masa, no transportan otra cosa más que energía. Por tanto, la respuesta es el inciso B. Y pregunta número 56. El efecto Compton apoyó. Recuerden que este tema de efecto Compton es sobre dualidad onda-partícula. Dualidad onda-partícula. En este caso, lo que nos interesaba era la parte de partícula, también conocido como teoría corpuscular. Entonces, pregunta número 56. El efecto Compton apoyó la teoría corpuscular de la luz que se encuentra en el inciso C. Y esas son las 56 preguntas. La pregunta número 56 de la parte de área 1. Los demás compañeros pues cotejan con sus respectivas áreas qué tipo de preguntas son y recuerden, si hay alguna duda o inquietud podemos aclararlo en clase. Sin más por ahora, cuídense jóvenes, estamos en contacto.